Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este simposio. Es uno de los, como ustedes saben, los que pertenecen al Colegio de Mexicanos Radiólogos Intervencionistas, que tenemos las sesiones nosotros, pues, un par de veces al mes. Y en esta ocasión decidimos empezar la sesión del año con un simposio. Un simposio sobre un tema muy interesante que evidentemente muchos de ustedes lo manifestaron a través de las redes sociales y de los otros mecanismos que tenemos para comunicarnos con ustedes, y agradecemos mucho la presencia que tienen. Pues entonces la idea es, les voy a dar un poco de nada más de logística aquí. Les voy a pedir, por favor, aunque tenemos una persona y un sistema que está haciendo mute a todos los micrófonos, les pido por favor, ustedes ya saben de qué se trata esto, que los micrófonos de cada uno de nosotros, si no estamos participando, pues que estén en mute. Ha habido situaciones en las cuales hay cierto comportamiento no apropiado de alguien de los que entran, no es en este grupo evidentemente, pero si vemos que existe alguna situación que esté sospechosa alguien o que abra el micrófono, que además pues se va a sacar de la sesión. La otra de las cosas es, recuerden que simplemente por disciplina y porque así nos lo pide el consejo, la constancia que se va a dar es aquella en la que nosotros permanezcamos más del 80% del tiempo en la sesión. ¿Ok? Entonces, esto acuérdense que lo puede permitir y lo puede hacer la aplicación de Zoom a través de la cual estamos. Entonces, tendríamos de todos nosotros cuánto tiempo estuvimos conectados. Les voy a pedir que también la manera de interactuar para llevar un orden, ¿sí? Que sea a través del chat. Si tienen preguntas específicas dirigidas a alguna de los ponentes, pues por favor lo hacen ahí. El doctor Aulo va a ir ordenando si hay grupos de preguntas y demás para al final ir haciendo. Entonces quisiera que esto fuera las presentaciones y al final hacemos la sesión de preguntas y respuestas y las orientamos hacia las personas, a los ponentes que más lo dieron. Entonces, pues vamos a comenzar. Tenemos ahora invitados, como siempre, de lujo, ¿sí? Tenemos a la doctora Rocío Enríquez García, que es la que va a empezar. Los voy a nombrar en orden, como están en el folleto, en la invitación que se les dijo. La doctora Etel Rivas Zuleta, que es la presidenta del CIDE, nos acompaña desde El Salvador. Bienvenida, doctora. La doctora Guadalupe Guerrero Avendaño y el doctor Aulo Cobos Rojas. Entonces, vamos a empezar. La idea es tener una concepción completa en todos los aspectos que tiene que ver con una patología que es muy común. No voy a hablar de ella evidentemente para no tocar los otros temas, pero que tiene que ver con la miomatosis uterina y el tratamiento y el papel que nosotros como radiólogos intervencionistas jugamos en el cuidado de estas pacientes. Entonces, para hablar sobre la fisiopatología, la epidemiología y la clasificación de la miomatosis uterina, le voy a pedir por favor a la doctora Rocío Enríquez que inicie este simposio. Tienes, Rocío, para por favor compartir tu pantalla y hacer el inicio. Yo me voy a poner en mute. Buenas noches. Bueno, hablar de este tema yo creo que siempre va a ocasionar bastantes discusiones y yo creo que mucha información. Y como bien dicen, pues me tocó hablar sobre la fisiopatología, la epidemiología, que yo creo que es muy interesante para poder abordar y entender justamente pues a las pacientes, ¿no? Cuando se les da este tipo de tratamiento. La miomatosis uterina en sí van a ser tumores benignos que se van a encontrar frecuentemente en la mujer. Entonces, vamos a ver que va a tener un comportamiento genético, tiene una influencia hormonal y también vamos a tener que hay una influencia de un factor de crecimiento. Es importante que conozcamos todos los nombres. Puede llamarse también leiomioma, fibromioma, leiofibromioma y fibroleiomioma. La causa más común de estos tumores en la mujer, pues los vamos a observar principalmente en la edad reproductiva. Esto va de un 20 a un 40%. Y aquí es muy importante, los signos clínicos solo se van a presentar en el 20 al 25% de las mujeres.
que lo van a padecer. El pico máximo está entre la cuarta y la quinta década de la vida y resulta que cuando hacen histerectomías o hacen disecciones en cadáveres, pues encuentran esta patología en un 80%. Esto me parece bastante interesante, ¿no? Entonces es un gran número de pacientes que van a ser asintomáticas. ¿Cuál es la composición en sí de los miomas? Pues van a ser de fibras de colágeno tipo 1, tipo 2, y también vamos a observar irregularidad de estas fibras que van a dar como si fuera un aspecto queloide. De hecho, los patólogos dicen que tiene como si fuera este comportamiento justamente, ¿no? Entonces, todo va a estar dado principalmente por este colágeno, que va a ser a las fibras muy irregulares, y este crecimiento va a ser importante. En cuanto a la etiología, tenemos que aún es desconocida, sin embargo, hay algunas otras, digamos, teorías que se han presentado actualmente, y se dice que puede haber un origen monoclonal y su crecimiento va a tener una expansión clonal de una sola célula. Quiere decir que es suficiente con que una sola célula en la mitosis tenga una variación, esta se va a reproducir justamente. Pero existe también alteraciones cromosómicas. Esto se asocia más como a la parte genética. El 60% se dice que son normocromosomáticos y con un cariotipo 46XX, pero el 40% va a tener una alteración que principalmente va a ser en la traslocación del cromosoma 12, 14, pero también va a haber una deleción del 7Q, 3Q y 1Q. Esto es algo que yo creo que es interesante también determinar. Podríamos trabajar también con los de genética para pues aprender un poco más sobre los miomas. Se dice que también hay algunos genes implicados y esto va a estar en el arreglo justamente del cromosoma. Tenemos el HMA2, que va a haber una disregulación por la traslocación 12-14, y también HMGA1, que también el rearreglo del cromosoma 6 puede ocasionar esta alteración. Hormonalmente, pues también va a tener una influencia. Esto se va a asociar principalmente a los estrógenos y a la progesterona. Recordemos que las pacientes pues van a estar también expuestas a este tipo de tratamiento. Y vamos a observar que en los años reproductivos de la mujer puede tener un crecimiento más acelerado y una regresión de estos miomas justamente en la menopausia. También se ha encontrado que hay más receptores en los miomas que en el miometrio. Entonces, recordemos que si vamos a dar hormonales, pues van a estar más receptivos estos miomas. Y se dice que también el estradiol se une en un 20% por miligramo de proteína. En el momento en donde podemos observar estas alteraciones va a ser en esta fase mitótica, y se dice que durante la fase de secreción a nivel del ciclo menstrual vamos a ver que hay un pico de producción de progesterona, y aquí en este momento es donde nosotros podemos observar que puede haber ese clic. Así es que también en periodos de ciclos más cortos, que tengamos más exposición en estas fases secretoras, pues podríamos tener a pacientes que puedan padecer más miomatosis uterina. También se ha visto que las mujeres a las que se les administra acetato de medroxiprogesterona, pues también tienen un crecimiento más acelerado. Ahora, hay que pensar qué riesgos puede tener la mujer en cuanto a su vida diaria y padecer justamente de miomas. Se dice que cuando la mujer tiene una menarca temprana, que es menor de 10 años, se incrementa 1.24 el riesgo, y esto va a disminuir conforme va a tener hijos. Las primíparas se dice que disminuye de un 20 a 50%, y mientras la mujer tenga más hijos, pues esto se va reduciendo significativamente. Ahora, en cuanto a la etnia, tenemos que las mujeres afroamericanas sufren más de este padecimiento, de 3 a 9 veces más, y el crecimiento puede verse todavía más acelerado por, digamos, la distribución de estas hormonas. Y sin embargo, se ha visto
que en la raza blanca o asiática es mucho menor. Pueden tener miomas, pero no tan gigantes o no tan grandes como las afroamericanas. ¿Qué otro factor se ha visto que tiene injerencia? Pues el índice de masa corporal. Las pacientes con una obesidad van a tener mayor tendencia. Se dice que es mayor de 30 este incremento. Y esto tiene que ver mucho con la globulina que se va a fijar en las hormonas sexuales. Esto sí tiene mucha importancia porque vamos a ver que estas pacientes que tienen un aumento justamente de peso pueden padecerlo. El consumo de carnes rojas se ha visto que tiene más influencia. Esto no está bien comprobado, pero bueno, sí se ha tratado de estudiar y se dice que también el alto consumo de vitamina A y también el jamón puede ocasionar pues, la presencia de los miomas, habiendo una reducción importante en las pacientes que consumen vegetales verdes. Ahora, otra cosa es el ejercicio. El ejercicio se ha visto que las atletas tienen un menor riesgo hasta de un 40%, a diferencia de las pacientes que pues tienen sedentarismo. Aunque no se ha visto claramente si tiene que ver más con el índice de masa corporal, de todos modos, el hecho de hacer ejercicio tiene como una alteración o una influencia, digamos, en la conversión del andrógeno a estrógeno. Entonces, también se ha visto que pudiera tener por ese aspecto esta disminución, pues, del riesgo. Otra cosa importante es que si la mujer tiene 3 familias de primer grado con antecedente de miomatosis uterina, pues se va a incrementar 2.5 veces el riesgo y 5.7 si esta familiar tuvo miomatosis antes de los 45 años. Entonces tenemos otro punto en cuanto a cuando hacemos la historia clínica de importancia tener, ¿no? El embarazo también pues va a influir en el crecimiento. Una vez que la mujer tiene miomas, se embaraza, pueden crecer aceleradamente y esto tiene que ver porque hay niveles altos de estradiol sexual y se incrementa el crecimiento pues de estos miomas y puede tener mayor sintomatología. El tejido, justamente cuando nosotros vemos que en el periodo menstrual, justamente se ha visto en las menstruaciones, que puede existir hipoxia del músculo y esto podría también considerar algunas alteraciones justamente en esta fase mitótica. No está comprobado porque no quiere decir que todas las mujeres tendrían que padecer en el periodo menstrual, pero sí se ha visto cierta asociación justamente por esta hipoxia. Otro riesgo, bueno, no es riesgo, sino que se dice que el tabaquismo podría disminuir justamente los miomas. No quiere decir que nosotros tengamos que poner a las pacientes pues ahora a fumar. Sin embargo, se ha visto que tiene que ver con la conversión de andrógenos a estrógenos y hay una inhibición de la aromatasa. Esto hace que la acción de la nicotina tienda a disminuir los miomas. También se ha visto que hay un incremento de la 2-hidroxilación del estradiol y hay una estimulación también de los altos niveles de la globulina. Entonces, esto hace que esto se fije justamente en la hormona sexual y entonces, pues, bueno, haya esta disminución. El aumento también en las pacientes con hipertensión y diabetes, aunque tampoco hay tanta información sobre esto. Una vez que nosotros ya sabemos cómo se comporta, cómo tiene las acciones para presentarse y todos los riesgos que tenemos, pues es importante conocer la clasificación. Y la clasificación anatómica, que es muy importante, pues vamos a tener que son submucosos, todos aquellos que se van a proyectar hacia el endometrio, van a deformar o hasta erosionar y atrofiar la mucosa. Los subserosos son los que van a tener una proyección justamente a la serosa y hacen una deformación o una sobresaliente, ¿no? Y las otras son los intramurales. En este caso hay justamente una lesión a nivel muscular y tenemos aquellos que no se portan bien y que sobresalen hacia todos lados, ¿no? Que se pueden ir hacia la serosa y hacia el endometrio. A estos se les van a llamar transmurales. Ahora, existen otros que es difícil ponerlos como los subserosos, que son los pediculados, y se dice que estos pueden estar asociados a
pólipos fibroides que en sí el mioma va a ir creciendo. Ahora, estos miomas pueden también hacer como una colateralidad y pueden estar irrigados ya sean por arterias mesentéricas o císticas. Esto también es importante determinarlo porque cuando se hace la embolización y vemos que no hay una disminución del crecimiento, pudiéramos tener que buscar justamente pues este tipo de irrigación. Sin embargo, a veces este pedículo se puede perder y el mioma pues queda a la deriva. Sin embargo, no va a tener necrosis por este tipo de irrigación. A estos miomas los vamos a llamar parasíticos. No se les puede decir metastásicos porque no son malignos. Se tiene que denominar como parasíticos. Y bueno, las clasificaciones existen también no solo para definirlas como vimos ahorita, sino para también determinar justamente la forma de intervención. Y bueno, tenemos la primera clasificación en 1993 y aquí lo que hace es decir tres tipos, que esto tiene que ver principalmente con la región submucosa, cuánto invade hacia esto y cuánto se proyecta, y esto va a ser para hacer el bordaje de tratamiento con el ginecólogo. Otra clasificación que se dio en el 2011 por las MAR, y esto hace que la puntuación nos dé un pronóstico de la dificultad de la extirpación del mioma, y va a dar una puntuación de 0 a 4 para el grupo número 1, de 5 a 6 para el grupo 2, de 7 a 9 para el grupo 3, y esto tiene que ver justamente cómo van a hacer la resección con la histeroscopia. Hay otra clasificación que hace como un enlace de los que hemos visto, y esto tiene que ver justamente con la histeroscopía, cómo va a irle en pronóstico al paciente, y aquí va a estar determinado por el tamaño, la topografía, la extensión y la penetración. Esto cuando nosotros hacemos la interpretación en la resonancia magnética, pues tendríamos que definir muy bien pues estos aspectos. Y en la actualidad, bueno, se emplea el de la FIGO, que es de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en donde hace estos fibromas por ubicación. Además de lo que vimos que sea submucoso, engloba a otros, y esto le da una puntuación de 0 a 8. Como ven, tiene que ver con la proyección. Aquí lo importante, y yo creo que el análisis que debiéramos de ver, porque al final pues todo el mundo tiene acceso a estas clasificaciones, es que la interpretación del radiólogo debe ser minuciosa. ¿Por qué? Porque puede originar una discrepancia en cuanto, digamos, al manejo del paciente. Por eso lo pongo en esta parte de la conclusión. Esto de las clasificaciones pueden ser una limitante o favorecedor para el tratamiento del paciente, y nosotros debemos consensar con el médico que lo va a tratar, ya sea con los radiólogos intervencionistas o con los ginecólogos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos una buena redacción, podemos encontrar justamente que pueden decir que hay pues un número determinado de miomas o que son confluentes, y dependiendo de esto pues el tratamiento puede ir bien o mal para el paciente. Entonces no debemos olvidar que debemos trabajar de forma multidisciplinaria. El radiólogo intervencionista cuando lo hace de forma multidisciplinaria puede hacerlo como prequirúrgico, la embolización de los miomas gigantes previo a la histerectomía, pues no es tan raro en nuestro hospital. Hemos trabajado en el Hospital General de México justamente esto, una embolización, ¿no? Entonces, el informe radiológico debe ir encaminado al tamaño del útero, al tamaño de los miomas, cuántos miomas tenemos, describirlos bien, aunque se dice que por lo menos hay que describir 3 submucosos y cómo se encuentran en las características y la ubicación. El realce va a ser importante también para la embolización porque vamos a predecir qué tanto puede involucionar con el tratamiento. Si vemos que ya hay una hialinización, pues el pronóstico de involución es menor. Y el potencial de agresividad, el hecho de que nosotros podamos reconocer antes que esto no es un mioma, sino un sarcoma,
también irá diferente a elegir el tratamiento. Entonces, puede pasar desapercibido si ante la duda o la sospecha no nos quedamos con una resonancia simple. Hay que administrar el medio de contraste porque podemos tener pacientes en donde pareciera que es un mioma, pero tiene algunas otras características justamente de malignidad. Bueno, eso sería todo en cuanto a esta información. Yo sé que es mucho, pero traté de resumirlo porque creo que hay bastante información que nos va a servir de las doctoras. Gracias. Muchas gracias, doctora Rocío Enríquez. Pues fue una excelente presentación y como ustedes vieron, pues esta situación de los miomas, como ya lo sabemos, pues es algo sumamente común y por lo mismo generalmente existen asociaciones causales y hay otras casuales. Entonces, y también junto con esto, pues obviamente que se ha hecho probablemente un grado importante de confusión, podríamos decir así, sobre cuáles son las indicaciones en particular para la embolización de los miomas, porque con todo esto que existe ahora, que es que los pacientes solos entran, por ejemplo, a las páginas de internet y buscan información por ellos mismos, pues entonces se autorrecetan o buscan específicamente lo que ellos quieren probablemente recibir. Tenemos la otra parte que es de los ginecólogos que tienen alternativas tanto médicas como quirúrgicas. Entonces creo que lo importante es tener una idea muy clara de cuáles son las indicaciones y para eso es que la doctora Ethel Rivas Zuleta, ella nos acompaña, como ustedes saben, la presidenta del CIDE, nos acompaña de El Salvador, tiene, ahorita que estábamos platicando antes, tiene mucha experiencia, tiene mucho trabajo, dice ahora que ya no sabe qué hacer con tanto. Así es que creo que es una parte muy importante saber cuáles son las indicaciones y como ella misma lo remarcó, son las indicaciones internacionales, es decir, aquellas que de alguna manera están avaladas, están congruentes con el resto de las sociedades. Entonces, por favor, doctora Ethel. Muchísimas gracias al Colegio de Intervencionistas de México. Para mí es un honor. Siempre he sentido a México mi segundo hogar. Me encanta compartir estas charlas con intervencionistas de mucho renombre, con mucha trayectoria, especialmente en este tema. Cuando yo empecé a hacer la embolización de miomatosis uterina, yo no había hecho muchas durante mi formación académica, sin embargo, pues con el tiempo y la ayuda de algunos amigos y sobre todo la experiencia de las pacientes, y pues ahí vamos cambiando algunas de las indicaciones, muchas veces tiene que ser local, empezamos a hablar con los ginecólogos, y esto sería como otro tema aparte de cómo convencer, cómo comenzar a trabajar este tipo de pacientes, porque hasta eso es bastante aprendido. La confianza, trabajar con infertólogos, trabajar con ginecólogos no es fácil. Mis primeros pacientes fueron médicos, porque ellos leyeron y porque querían que les hiciera la embolización. Entonces, mis primeras pacientes fueron personal médico. Como bien habló la doctora Enríquez, los fibromas son los tumores mesenquimatosos más frecuentes del útero. Son altamente prevalentes y tienen una alta carga en los servicios de salud. Y para el 2010, estadísticamente en los Estados Unidos eran la primera causa de histerectomía, a pesar de que desde 1995 ya habían estudios que demostraban que la embolización de las arterias uterinas para fibromas eran una alternativa a la histerectomía en pacientes que ya tenían una fertilidad completa y que deseaban conservar su útero. Sin embargo, como ustedes pueden ver en este cuadro acá, en la mayoría de sociedades empezaron a introducir a sus guías de manejo hasta el 2004. Pueden ver ustedes, la primera fue la Sociedad Canadiense de Ginecólogos y Obstetras, y así pueden ir viendo ustedes. Ya los últimos fueron la Americana de Intervención. Yo encontré este artículo, esta lectura en el Wall Street Journal porque realmente fue bajo presión social y de muchas mujeres de que se empezaron a exigir este tipo de procedimientos o que por lo menos se les ofreciera. Hay muchas líneas que se les ha descrito como feministas, etcétera, más sin embargo, pues parte de los derechos de la información hacia las pacientes es también poderles ofrecer
todos los procedimientos que se le puedan dar dentro de su abanico de oportunidades. Entonces, es así como se fueron incorporando poco a poco a las guías. Entonces, ya muchos estudios han demostrado que la embolización de las arterias uterinas mejoran la calidad de vida similar a los 5 años a una histerectomía. Más sin embargo, la recuperación tienen menor estancia hospitalaria y el retorno hacia las actividades normales es bastante, mucho mayor en la embolización de fibromas uterinas. ¿Por qué? Porque realmente la mujer cada vez se va haciendo más activa en la sociedad y por lo tanto necesita una recuperación más rápida. Entonces son una de las muchas características de este procedimiento que se tienen que tomar en cuenta cuando las pacientes aceptan o cuando también se les ofrece el tipo de procedimiento. En el 2014, en diciembre y en noviembre, tanto la Sociedad Americana de Intervención como la Europea sacaron sus estándares de calidad o sus guías de calidad para los fibromas uterinos. He tratado yo de unir las guías porque realmente hablan lo mismo, son consensos por un panel de expertos, evaluación de estudios, etcétera, etcétera, en los cuales pues coinciden en bastantes cosas, uno que otro da algunos tips que no del otro, mas sin embargo pues tienen un muy buen nivel de evidencia y una revisión bibliográfica extensa. Entonces, las indicaciones para la embolización de las arterias uterinas dependen mucho de la selección del paciente y eso es bien importante porque no todas las pacientes son iguales, no todos los fibromas, como dijo la doctora Enrique, son iguales. Entonces, dentro de la selección hay que evaluar muy bien qué síntomas presenta la paciente, cuál es su síntoma principal de preocupación. Hay que hacerles examen físico, obviamente hay que evaluar el tamaño y la localización. Radiológicamente tenemos esa ventaja de que tanto por ultrasonido como por resonancia magnética podemos evaluar bien a estas pacientes para hacerlo primero. Hay que evaluar otras condiciones uterinas aparte, como la coexistencia de adenomiosis en este tipo de pacientes. También, y yo me voy a detener más adelante mucho en el interés en fertilidad futura, porque eso es una de las pláticas que tenemos que extendernos mucho con las pacientes. Y obviamente también qué prefiere la paciente, porque hay pacientes de que no quieren someterse a un procedimiento quirúrgico, entonces también pueden preferir este procedimiento al otro. Dentro de las indicaciones más frecuentes por las que las pacientes consultan y son referidas es por una hipermenorrea o una dismenorrea. Esta es la causa más frecuente y tiene un nivel 1 y que la embolización de arterias uterinas sí mejora estos síntomas. La presión pélvica, o sea, la sensación de presión o compresión que puedan sentir los pacientes, dispareunia, o los pacientes que tienen urgencia urinaria o frecuencia urinaria nicturia por el efecto de masa. También aquellas pacientes que tienen hidronefrosis secundaria y de las últimas indicaciones es adenomiosis que sea sintomática. Esas son las indicaciones así generales que muestran tanto las guías americanas como las europeas. Me gustó mucho este flujograma que tienen las guías europeas. Dice que todo paciente con metrorragia pasa una evaluación para ultrasonido. Cuando hay casos que se encuentran fibromas, pues obviamente las pacientes primero pasan a un tratamiento conservativo, o sea, ya sea pasar a ginecología, para hormonal, u otro tratamiento para su causa. También se les puede hacer a los pacientes resonancia con gadolinio y ahí se toma una decisión si la paciente es candidata para la embolización de arterias uterinas o para cirugía, y cuando la paciente no es candidata, pues se le ofrece otro tipo de tratamiento. Como pueden ver acá, el nivel 1 es siempre en pacientes que tienen fibromas y causan síntomas como hemorragia y anemia, y es como alternativa a la histerectomía. La Asociación Americana de Ginecobstetricia también lo pone como nivel A, como una alternativa a la histerectomía en mujeres que no desean fertilidad futura. Y en cuanto a pacientes que quieren fertilidad futura, es un nivel C porque hay falta de evidencia. Ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. ¿Qué consideraciones tenemos que tener, además de los síntomas, además de que cuando vamos a hablar de la fertilidad? Los
antes se decía que los fibromas pediculados subserosos, que el pedículo era menor del 50% del diámetro mayor del fibroma, no eran candidatos a la embolización. Sin embargo, porque se decía de que hacían necrosis y que se desprendía el fibroma y se hacía una sepsis abdominal. Sin embargo, esta fue un hallazgo en un estudio. Se hicieron varios estudios, de hecho, posteriormente a eso, donde demostraron de que se embolizaban a pacientes con fibromas pediculados y no había ningún tipo de complicaciones. Entonces, con mucha seguridad, pues hay muchos que sí están embolizando fibromas subserosos. Otra consideración especial que hay que tener, como dijo la doctora, es que se nos escape la presencia de un leiomyosarcoma, que no lo hayamos detectado. Es bien difícil si el paciente ya tiene, por ejemplo, una resonancia magnética previa. Hay muchas características que nos pueden hacer sospechar que eso sea un leiomyosarcoma. Sin embargo, hay series que reportan que en pacientes que les han hecho histerectomías y en muy pequeño porcentaje tienen positivo malignidad. Entonces, lo que siempre no se les debe de olvidar es explicarle a los pacientes de que sus fibromas tienen características muy típicas, pero que en un pequeño porcentaje de los pacientes podría ser maligno y no detectarse y pues su tratamiento retrasarse. La presencia de un dispositivo intrauterino, por muchos años se pensó que era una contraindicación. Sin embargo, ya también hay varios estudios que han demostrado que se hicieron embolizaciones en pacientes que tenían dispositivos intrauterinos y no es una contraindicación al momento. El aporte vascular compartido con arteria ovárica, eso hay que evaluarlo y para eso pues, se hacen estudios contrastados previamente. Y también en la técnica, cuando nosotros vamos a embolizar, ya la va a explicar más adelante la doctora, es bien importante evaluar el aporte de los fibromas. Si el aporte vascular es compartido con la arteria ovárica, pues no, la paciente ya no es candidata. En cuanto a la fertilidad futura y embarazo, creo que esta es una consideración que tenemos que sentarnos y hablarlo con las pacientes. En el caso de la mayoría de pacientes que yo he hecho, son pacientes que me las mandan de la clínica de fertilidad. Cada vez las mujeres están teniendo embarazos a edad mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como está explicando la doctora, entre mayor sea la mujer, la cantidad o la presencia de fibroma siempre es mayor. Y por lo tanto, yo tengo, por ejemplo, me llegan a consultar mucha mujer en Uligesta que desea, que no sabe si quiere una fertilidad futura. Entonces, yo generalmente hablo con las pacientes, les pregunto qué opciones les han ofrecido, si ya pasaron por tratamiento hormonal, etcétera. Sin embargo, muchas de las pacientes, o si es candidata a una miomectomía, sin embargo, mucha paciente que también me lleva, su única opción es por su tipo de fibroma, por la localización, es la histerectomía. Entonces, yo hablo mucho con los pacientes y me dicen, mira doctora, o sea, de histerectomía a no sé cómo voy a tener mi fertilidad futura, prefiero que me haga esto, porque sobre todo son pacientes sintomáticas. Han habido varios estudios que se hicieron en cuanto a fertilidad, sin embargo comparaban la embolización con miomectomía, pero eran pacientes que no pudieron estandarizar en sí las poblaciones para hacerlo, porque habían pacientes que ya se les habían hecho muchos procedimientos, entonces no sabían si por los procedimientos previos o los tratamientos de fertilidad no eran homogéneos, entonces por lo tanto no se podía evaluar en sí si cuál de los dos métodos disminuía la fertilidad. Una de las series más grandes la hizo Pisco en el 2011, donde se incluyeron 72 pacientes menores de 40 años, se obtuvieron 33 embarazos vivos y 56 embarazos en total. Al momento, he revisado bastante literatura, hay muy baja evidencia. Entonces, esto sí tiene que ser muy remarcado en los pacientes. Y yo se los digo siempre, yo no les puedo garantizar fertilidad, porque lo que pasa es que estas mujeres que a veces me vienen de la clínica de fertilidad vienen muy ansiosas o que quieren salir embarazadas. Entonces, cuando discutimos el procedimiento, yo soy bien clara y les digo, no te lo puedo garantizar, pero si tu única alternativa es la histerectomía y ya no te pueden hacer miomectomía, pues hagámoslo. Y ya tengo por lo menos alguna paciente que se ha logrado salir embarazada. El nivel de interés
También tengo muchos pacientes que no desean fertilidad futura, que están aún en edad reproductiva, pero entonces también tenemos que evaluar eso en las pacientes. Hay que evaluar intervenciones previas, qué tecnología reproductiva tienen acceso a las pacientes, porque también hay pacientes en otros países que no tienen acceso a una fertilización in vitro, etcétera. Y siempre les recomiendo que las pacientes sean evaluadas por un especialista en fertilidad, un endocrinólogo, etcétera, para que todos estemos como de acuerdo, porque muchas veces yo en un inicio tuve mucha resistencia porque la mayoría de los especialistas decían de que la embolización causaba esterilidad en las pacientes. Sin embargo, pues eso no es cierto. Otra de las consideraciones es si la paciente no ha tenido todavía una intervención y se prefiere la miomectomía, pues obviamente la preferencia es la miomectomía. Y si la paciente ya tuvo miomectomía previa, pues se prefiere después la embolización por el riesgo quirúrgico, porque ya no son pacientes fáciles de embolizar. Y obviamente hay que evaluar las comorbilidades. Hay pacientes que por su comorbilidad no se puede hacer histerectomía o no pueden hacerle miomectomía. Entonces, obviamente, la embolización es el escoge aceptable. Como bien decía la doctora, también tengo pacientes que los fibromas son tan grandes que los ginecólogos, antes de operarlos, quieren que le hagamos las embolizaciones para hacer una cirugía un poco más segura. Entonces, uno va evaluando también cómo están sus programas en sus instituciones, cómo están manejando a las pacientes y así están yéndose referidas a los centros de intervención. En mayo del 2018 me gustó mucho los criterios que saca el Colegio Americano de Radiología en el caso de manejo de leiomiomas uterinos. Y invito, si hay residentes acá, los invito a que vean estos escenarios, porque todo no es perfecto y muchas veces tenemos fibromas muy grandes, fibromas pequeños, fibromas sintomáticos, submucosos. Entonces, algunos escenarios que me gustaron, ellos recomiendan usualmente apropiados cuando este tratamiento es totalmente indicado, puede ser apropiado, también puede ser apropiado, pero estamos como en un poco de no de acuerdo y usualmente no apropiado. Entonces, este escenario me gusta mucho, por ejemplo, una mujer de edad media con múltiples fibromas uterinos, estas casi que todas las que nos llegan a nosotros, resultando en un útero de 20 semanas en examen físico y con menorragia. Tiene síntomas de urinaria frecuencia y de compresión. Y la paciente no está embarazada y no desean fertilidad futura. Tanto la embolización de arterias uterinas como la histerectomía es usualmente apropiada. Vemos este otro escenario. Es una mujer que ya está en edad de haber tenido hijos con múltiples fibromas submucosos intramurales, con menorragia y con dolor pélvico. La mayoría de los fibromas miden menos de 4 centímetros, con 2 fibromas que miden más de 6 centímetros, un útero de 12 centímetros en resonancia, y la paciente refiere, como ya tuvo hijos, que ya no quiere embarazo futuro. Y eso es bien importante en Latinoamérica. Hay muchos pacientes que piensan de que si se les va a quitar el útero, pierden el derecho de ser mujeres, o sea, su feminidad. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver aquí, favorece más la embolización de arterias uterinas que la histerectomía, como pueden ver acá en este cuadro. Y así sucesivamente, ustedes pueden ver aquí una paciente que ya tiene una paridad satisfecha con una menometrorragia, tiene 3 fibromas dominantes y de entre 6 a 8 intramural, y que tampoco no tiene, no quiere a futuro un embarazo, pero, o sea, que no tiene planes, pero que tal vez puede ser una opción en el futuro. Entonces, aquí podría ser una miomectomía o una embolización de arterias uterinas. No voy a discutir todos los escenarios porque realmente a mí me han servido mucho en mi clínica e incluso para evaluar los pacientes. Este tipo de escenarios los invito a evaluarlos porque tienen muchos de los escenarios con los que nos vamos a enfrentar día a día en la consulta. En una charla que tuvimos, la primera charla en español en el Congreso Americano de Intervencionismo, una intervencionista, mi amiga, la doctora Gloria Salazar, ella en ese entonces estaba de codirectora del programa de fibromas uterinas en Mass General. Entonces ella en la clínica nos hacía este tipo de cuestionario.
nos lo compartió a la mayoría que estuvimos con ella. Y si ustedes pueden ver aquí en este cuestionario que es bien importante que nosotros tengamos una clínica o un tiempo de consulta con este tipo de pacientes y nos tomemos el tiempo de explicar a la paciente todas sus opciones. Y ustedes pueden ver acá, estos son cuestionarios que quienes lo quieran, pues se los puedo pasar. Y es bien importante porque aquí van evaluando cuál tratamiento elegir o no. Los resultados clínicos, porque eso también es bien importante que lo sepan nuestros referentes. El éxito técnico con las nuevas tecnologías, las nuevas partículas, etcétera, anda aproximadamente en un 96%. La disminución del tamaño, porque también eso es bien importante, que nosotros le expliquemos a los pacientes, no le voy a quitar su fibroma, sino que este va a disminuir de tamaño. Las series reportan entre un 50 a un 60% de la disminución de tamaño y el útero entre un 40 a 50% porque obviamente disminuyen los fibromas. El alivio del dolor pelviano puede ir hasta un 92% y el control de hemorragias hasta mayor de un 90%, con una satisfacción también que ronda eso. Muy importante que las reintervenciones y también se pueden hacer a los 3 años hasta un 14.4%. Ya para terminar, las contraindicaciones absolutas, obviamente un embarazo, una infección activa no tratada, malignidad uterina, cervical u ovárica, las relativas coagulopatías, pues ahora hoy se usa mucho el acceso radial para la embolización. Esto incluso hace que la paciente retorne más rápido a sus actividades. Alergias al medio de contraste y disfunción renal, complicaciones, tromboembolia, trombosis venosa profunda, expulsión transcervical de tejido, eso es bien importante, sobre todo en los que están submucosos, y esto también hay que explicarse a los pacientes que puede ser esperado, y muchas veces esas pacientes tienen que pasar a un legrado o a una histerectomía si esto se llega a complicar. Hay un pequeño porcentaje de infecciones, embolizaciones nodianas, amenorreas transitorias y permanentes. Bueno, espero no haber hablado muy rápido porque tenía 15 minutos, pero esto es una pintura que me encanta, es de una artista feminista de Nigeria, donde expone los fibromas uterinos en su arte. Así que les agradezco. Muchas gracias, doctora Rivas. Realmente muy, muy interesante la plática y simplemente como paréntesis, porque conozco los criterios del American College, se fijaron como en prácticamente todos los escenarios es usualmente apropiado la embolización en prácticamente todos los escenarios. Muy interesante y seguramente va a haber varias preguntas con respecto a esto y la cuestión de la fertilidad y que hablar con las pacientes al respecto de esto. Yo creo que es muy importante y probablemente también alguno que otro tip de lo que mencionaste, de cómo hacer el abordaje hacia, sobre todo con las pacientes, porque como ahora lo vemos, lo buscan por las redes sociales, lo que ponías del Wall Street Journal, por ejemplo, que pasó. La experiencia contigo fue exactamente la misma. La primera paciente que yo hice embolización de miomas fue la esposa del jefe del departamento de ginecología, literal, ¿ok? Fue mi primera paciente. Entonces, en fin, yo creo que ellos saben que esa situación o este procedimiento funciona, no necesariamente siempre lo refieren, pero bueno, ese es otro abordaje. Muchas gracias, Ethel. Bien, a continuación, una vez que ya sabemos la fisiopatología, epidemiología y hemos visto las indicaciones, pues el siguiente punto es la parte de la técnica, y más importante que la técnica, porque digo, aquí en este simposio están presentes, al menos de los que se registraron, 430 y más, casi 450 personas. Obviamente no todos son radiólogos intervencionistas, entonces el punto es ver algo de la técnica, pero sobre todo, más que eso, es la parte que como médicos, a lo mejor de otras especialidades o referentes que estamos hacia este procedimiento, muchos radiólogos seguramente están aquí y van a referirlos hacia sus compañeros radiólogos intervencionistas, o preguntas que les puedan hacer también las pacientes, es cuáles son las complicaciones y cuáles son las consecuencias de que podemos tener con las embolizaciones. Y para eso, la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño, que todos conocemos, es la presidenta de nuestro colegio, la directora del Hospital General ahorita. Ella tiene mucho tiempo también dedicándose a esta parte, justamente, como saben, de la parte femenina y de la embolización de los miomas uterinos. Entonces,
Doctora Guerrero, por favor, si podemos ver sobre la técnica de embolización y complicaciones de la misma. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Entonces, bien, vamos a hablar de la técnica, pero como bien decía el doctor Elizondo, creo que es más importante que la técnica saber cómo hacerlo, pero también saber qué podemos encontrar, qué debemos evitar y cómo debemos de abordar las complicaciones posteriores a la embolización de miomas uterinos. Como bien mencionaron las doctoras anteriormente, es muy importante saber, primero, qué es la embolización de miomas uterinos, qué es lo que les vamos a explicar a nuestras pacientes cuando son referidas a nosotros o cuando nos llegan por las redes sociales, que es generalmente la manera más frecuente en que nos llegan estas pacientes. ¿Qué es esta embolización de miomas? ¿Cuánto tiempo dura la embolización de miomas? Les debe haber tocado a algunas pacientes que dicen, oiga, doctora, allí, y ya que les explica uno todo esto de las microesferas o de las partículas, dice, oye, ¿cuánto tiempo me van a durar allá adentro, ¿no? Entonces también, ¿cuánto tiempo persiste la embolización? Y también hablar sobre la posibilidad de la reembolización. ¿Qué materiales debemos de utilizar para hacer una embolización de miomas? ¿Cuáles son las mujeres candidatas a la embolización? Que esto ya lo mencionó ampliamente tanto la doctora Enríquez como la doctora Rivas. Y muy importante, ¿qué riesgos tiene la embolización de miomas y cuáles son las complicaciones? Obviamente vamos a lo primero, que es cómo se hace la embolización de miomas uterinos. Bien, la embolización de las arterias uterinas para el control de la miomatosis uterina es la obstrucción del flujo vascular anormal que favorece la trombogénesis con materiales intravasculares permanentes. Eso es una definición genérica. Lo que hacemos es que utilizamos un catéter, un microcatéter, vamos a aplicar unas microesferas en aquellos vasos de angiogénesis que están irrigando al mioma y vamos a causar su oclusión, generalmente desde un punto de vista mecánico, así como químico, con el alcohol polivinílico o bien con las partículas que van a obstruir por completo el flujo vascular a los miomas. Es una técnica relativamente sencilla para quienes lo han hecho con frecuencia, donde se hace una punción en la arteria femoral común derecha, entramos inicialmente a la arteria uterina izquierda, utilizamos para esto un catéter vascular, un catéter uterino, y posteriormente pasamos a la arteria uterina derecha, colocamos el catéter en la arteria uterina y empezamos a lanzar el material embolizante hasta que ocluimos la irrigación completa del mioma. Para eso se utiliza un microcatéter y podemos utilizar diferentes materiales. Ha habido muchas explicaciones y mucha controversia con respecto a qué material es el que se debe de utilizar. Debemos de seleccionar el material de acuerdo a la paciente que se esté embolizando en ese momento. Y aquí sí influyen muchos parámetros, desde el punto de vista la expectativa de fertilidad, así como el punto de vista económico y la accesibilidad de materiales. Como mi maestro me decía, bueno, ¿cuál es el mejor catéter? Pues el que estés acostumbrado a utilizar. Por eso es que es muy conveniente utilizar un catéter uterino preformado para hacer una sola punción, pero si no tenemos experiencia en estos catéteres uterinos, un catéter Cobra o incluso un catéter Simmons nos serán muy útiles siempre y cuando siempre nos auxiliemos de un microcatéter. Esto sí es muy importante, ya que debemos de acceder exclusivamente a la porción ascendente de la arteria uterina y embolizar exclusivamente también en donde tenemos las ramas de neoformación que están alimentando a los miomas. Se ha hablado desde las microesferas biológicas en diferentes tamaños, las partículas de alcohol polivinílico, algunos intervencionistas también hemos llegado a utilizar gel foam. Esto también tiene mucho que ver con costos o con el tiempo que necesitamos que se mantengan embolizadas las pacientes. Cuando es una embolización prequirúrgica se prefiere el gel foam y el gel foam no lo utilizamos generalmente en forma de fragmentos en torpedos, sino hacemos una fragmentación de la pasta para depositarlo lo más distal posible, aunque tiene el gran inconveniente de que no es medible, no es cuantificable en su tamaño. Como mencionó la doctora Rivas, bueno, es una alternativa a la histerectomía, ya sabemos cuándo se utiliza, en diferentes
en diferentes tipos de mujeres. Ahora, es muy importante hacerles saber a las pacientes, y esto lo estoy dirigiendo mucho tanto al médico ginecólogo, al médico referente y a las pacientes. Es un procedimiento que ha demostrado ser muy benigno, que ha demostrado su éxito durante muchos años. Sin embargo, siempre hablamos de un éxito del 85 al 95% de las veces. Pero ¿qué pasa con aquellas pacientes con el 10 al 15% restante? ¿Por qué no es útil en todos los casos? Y bien, tenemos que hablar aquí de las complicaciones. Hay complicaciones que podemos tener durante el procedimiento de embolización, posteriores al procedimiento de embolización o incluso no asociados a la embolización. ¿Qué vamos a tener durante la embolización? Es relativamente frecuente el espasmo arterial y no lo podemos menospreciar. Si tenemos una paciente que tenemos un espasmo arterial en la arteria uterina, es muy probable que hagamos una embolización parcial, que aparentemente todo está perfecto, ya no llega el flujo al mioma, sin embargo, era una arteria espasmada que cuando cede el espasmo se repermeabiliza el mioma y entonces el resultado no va a ser el adecuado. Con poca frecuencia, pero hemos visto también algunos casos de disecciones arteriales que tienen que tratarse en forma inmediata o incluso se menciona la ruptura arterial. En algunos casos hay una embolización completa, esto sobre todo cuando existen variantes anatómicas que no nos permitan una embolización completa de los miomas. Aquí les muestro algunos de los ejemplos. Aquí tenemos una paciente, esta desgraciadamente era una paciente médico pediatra, que la indicación de la embolización era que ella quería preservar el útero, ya no le interesaba preservar la fertilidad. Y durante el procedimiento nos dimos cuenta de este pequeño flap que alcanzan a ver aquí, que desgraciadamente era una disección de la arteria uterina. Lo que tuvimos que hacer fue una embolización completa de la arteria uterina, que obviamente dejó de dar irrigación al útero de este lado. Afortunadamente, del otro lado, la embolización había sido exclusivamente de las ramas que estaban alimentando a los miomas y no hubo problema de necrosis uterina, que es una de las complicaciones más graves que podemos tener en la embolización de miomas uterinos. Aquí pueden ver cómo resolvimos el problema. Realmente no era muy evidente el flap. Aquí lo vemos con un mayor acercamiento y bueno, era indispensable hacer esta embolización completa. Ahora, en este caso, una paciente en sus 30s con miomas submucosos, con sangrados importantes, una anemia también considerable. Entonces, pues bueno, le platicamos sobre la técnica, qué podíamos esperar. Realmente no era un útero demasiado grande y sabíamos que estos miomas probablemente por su tamaño podían incluso ser expulsados y tener un resultado completo. Sin embargo, a la hora de hacer la cateterización nos encontramos con la arteria uterina derecha irrigando a los miomas, efectivamente, pero del lado izquierdo había ausencia de la arteria uterina y el útero se estaba alimentando por la arteria mesentérica inferior, lo cual evidentemente nos implica que no podemos embolizar esta arteria y la embolización fue parcial con repermeabilización de los miomas y esta paciente desgraciadamente acabó en histerectomía. Pueden ver aquí cómo una vez embolizado el lado derecho, evidenciamos esta comunicación con el lado izquierdo. Sin embargo, pues no hubo un resultado deseado por la misma irrigación de las variantes anatómicas que mencionó la doctora Enríquez. Inmediatamente después de la embolización podemos tener bien sangrado por el sitio de acceso o un hematoma. Aquí es muy importante que consideremos el acceso radial. No en todos los sitios contamos con el material suficiente para hacer un acceso radial. Y también el acceso radial, si no están habituados a hacerlo, hay que irse con mucho cuidado por la posibilidad también de obstruir la arteria radial. Otro de las complicaciones inmediatamente posteriores a la embolización es el dolor. Y el dolor se menciona incluso en las publicaciones iniciales de embolización de arterias uterinas, que era la causa más frecuente de la histerectomía posterior a la embolización. Era tan insoportable el dolor que las pacientes pedían la histerectomía. Este es un hematoma, evidentemente afortunadamente no es un caso nuestro, se presentó en otra paciente con otra patología. Y bien, el dolor es un dolor por isquemia, que se presenta en las primeras 18 horas. Por esto es importante
que manejemos perfectamente bien el dolor desde antes de la embolización, durante el procedimiento de embolización y las primeras 18 horas. Hay algunos pacientes que tienen un umbral tan bajo al dolor que incluso hemos tenido que manejar con morfina. Ya cada vez es menor porque las vamos preparando. Primero, psicológicamente, cuando les explicamos adecuadamente la técnica, les decimos lo que puedan esperar, es menos probable que tengan dolor. A pesar de que ha sido muy controvertido esto, yo prefiero, y en mi experiencia, yo prefiero hacer la embolización de las arterias uterinas con la paciente anestesiada. Primero, los anestesiólogos que manejan este tipo de procedimientos con nosotros están ya perfectamente capacitados para el manejo del dolor. Además, es más fácil manejar las apneas y manejar la angustia de la paciente cuando ésta está completamente anestesiada que cuando está con una sedación. Sin embargo, bueno, esto sí es de acuerdo a las preferencias de cada uno de los intervencionistas. Nosotros manejamos generalmente a los pacientes con anestesia general y cuando se revierte el proceso anestésico, si presentan dolor, empezamos a manejar inmediatamente los analgésicos que podemos utilizar desde butilirosina con paracetamol hasta morfina en dosis hasta cada 2 horas para evitar y quitar el dolor. También en las primeras 24 horas podemos encontrarnos que afortunadamente no lo hemos tenido en toda la serie de embolizaciones uterinas, la necrosis uterina, y esto debe de ser una complicación realmente muy difícil de manejar y tienen que acabar en histerectomía por la necrosis uterina, y esto es cuando se embolizan por completo ambas arterias uterinas o bien cuando existe ausencia de una de las dos arterias uterinas y no lo sabemos previo al procedimiento y se emboliza demasiado la arteria uterina remanente. También conocemos que hay algunos casos de tromboembolia pulmonar. Esto generalmente se da cuando existen fístulas, cuando existen malformaciones arteriovenosas y una fístula que permite el paso del material embolizante a la vena y provocando una tromboembolia pulmonar. Afortunadamente los marco con asterisco porque no hemos tenido nosotros estas complicaciones, como pueden ustedes ver en las imágenes. En los primeros 15 días, las complicaciones más frecuentes son la distensión intestinal, que se da por la disminución en la actividad física de las mujeres, básicamente, el estreñimiento por lo mismo, y con relativa frecuencia una infección de vías urinarias secundaria a la sonda de Foley. Nosotros hemos estado manejando hasta la fecha ya el antibiótico profiláctico durante el procedimiento, a pesar de que ambos cultivos, tanto el de orina como el de secreciones vaginales, sean negativos, preferimos aplicarles una dosis de antibiótico y así evitamos las infecciones secundarias a la instalación de la sonda Foley o a el procedimiento mismo. Y también el edema, que puede ser en miembros inferiores o puede ser generalizado. Este edema lo hemos visto en forma relativamente frecuente, 48 horas después de la embolización, y probablemente tenga más relación con el manejo de los líquidos. Aquí como en esta paciente, por ejemplo. De 21 a 45 días posteriores a la embolización, podemos encontrarnos con una complicación que ya describió la doctora Rivas, que es el aborto de los miomas submucosos. Esto tenemos que considerar si es o no una complicación. ¿Por qué? Porque con algunos pacientes que tienen miomas submucosos y los abortan, pues bueno, para ellas ya se curaron del padecimiento por el que nos fueron a ver. Y aquí les muestro un ejemplo. Esta es una paciente que tenía, 15 días después de la embolización, empezó a presentar un dolor muy intenso, le hicimos una resonancia y francamente se ve cómo está abortando el mioma. Les voy a mostrar otra paciente. Esta es una paciente de 35 años, no tenía interés en preservar la fertilidad. Le propusimos la embolización, tenía una hemoglobina de 6, evidentemente ella no era candidata a una histerectomía. Le hicimos la embolización y 30 días después de que abortó el mioma, y esta fue la resonancia posterior. Pueden ver ustedes que no existe ya absolutamente ningún remanente de mioma. Entonces, es una complicación realmente el aborto de los miomas submucosos.
Esta paciente fue muy impresionante porque pueden ver el tamaño del mioma, se pueden imaginar entonces el tamaño del material abortado. De 9 a 12 meses posteriores a la embolización, tenemos frecuentemente complicaciones cuando embolizamos miomas sísmicos. Esto no quiere decir que no los debamos embolizar, sin embargo hay que tener también mucho cuidado porque los miomas sísmicos generalmente tienen una irrigación compleja, no nada más de las arterias uterinas, pueden intervenir también las pudendas, las vesicales, hasta las ováricas. Realmente los miomas sísmicos son miomas sumamente vascularizados. Y también cuando empezamos con el uso de las microesferas y utilizamos esferas menores de 700 micras, microesferas de 500 micras, vimos que de momento existía una embolización completa, pero más o menos de 6 a 9 meses posteriores a la embolización había una repermeabilización de los miomas en forma completa. Aquí pueden ver la vascularidad que existe en el istmo uterino y lo que nos lleva a casos como este. En este caso, en la paciente que embolizamos, tuvo una excelente respuesta a pesar de ser un mioma ísmico, pero no es habitual en todas las pacientes. Esta es una paciente con un gran mioma ísmico, embolizamos a los 6 meses, vimos este resultado, y a los 9 meses el crecimiento del mioma había sido en una forma espectacular. Evidentemente ella acabó en una histerectomía. Y la utilización de las microesferas menores de 700 micras, en donde aquí podemos ver una paciente la cual embolizamos en 2 ocasiones. Esta fue la primera embolización. La segunda embolización, en la primera utilizamos en microesferas de 500, en la segunda ya utilizamos partículas y bueno, el resultado fue muchísimo mejor. Esta es otra paciente que sus síntomas eran básicamente la compresión vesical y el abdomen prominente. La embolizamos con microesferas de 500 micras y también nos encontramos con que a los 6 meses la respuesta era muy importante, era muy buena, pero cuando le repetimos la resonancia vimos el crecimiento tan importante por el uso de estas microesferas de 500 micras. Evidentemente ya no las usamos más. Ahora, también, y esto es muy importante, ¿cuándo debemos hacer la embolización? Efectivamente, el método de primera elección debe de ser la miomectomía. Sin embargo, también yo me cuestiono mucho esto. ¿Por qué? Porque muchas veces a las pacientes las someten a más de una miomectomía y entonces existe ya una fibrosis uterina. También hay algunas ocasiones en que les hacen una ligadura parcial de las arterias uterinas y esto no nos permite el acceso adecuado a las arterias uterinas y una embolización completa. Aquí pueden ver, esta fue una paciente que fue sometida a más de 2 miomectomías y nosotros le hicimos una embolización de la arteria uterina derecha. La arteria uterina izquierda estaba ligada. Entonces, a pesar de que aparentemente hubo una buena respuesta, a los 9 meses nos encontramos con que se repermeabilizó el mioma y hubo que volverle a embolizar. Esta fue otra paciente, esta paciente realmente es una tristeza, es una paciente joven, tenía cuando yo la embolicé la primera vez 36 años, ella había sido sometida a 5 miomectomías. Pueden ver cómo el útero es un útero predominantemente fibroso. Y a pesar de la embolización, porque la embolizamos más que por la miomatosis, por la adenomiosis que ella ya presentaba y el dolor tan importante que le condicionaba esta adenomiosis y los sangrados. Sin embargo, una vez que la embolizamos, tuvo una reducción muy importante en el tamaño uterino, pero como estaba totalmente, tenía un proceso, una pelvis congelada, un proceso adherencial muy importante, esta disminución del tamaño uterino le provocó que hiciera una tracción de la vejiga y entonces empezó con molestias vesicales muy importantes y tuvo que acabar en una histerectomía por el dolor en la vejiga. Ahora, también hemos visto, no relacionadas a la embolización, pero que lo hemos visto frecuentemente, son los quistes simples o hemorrágicos de ovario. No entendemos la razón, sin embargo, en algunas pacientes como esta, en donde hubo una respuesta excelente a la embolización en los miomas, pero vean cómo este quiste complejo
permaneció durante algún tiempo y después tuvo que ser sometido a un procedimiento quirúrgico, aunque por supuesto pues los miomas tuvieron una resolución completa. Esta es la paciente que les mencioné anteriormente. Esta es la gran fibrosis que tenía. Ahora, a pesar de todo esto, siempre existirán ventajas de la embolización de arterias uterinas versus cirugía. Primero, el tiempo de recuperación y la pronta reincorporación a la actividad normal. Esto es muy evidente. Las pacientes, en vez de estar 40 días o de tener un 20% de posibilidades de complicación, se disminuye al 0.02% y el tiempo de recuperación es de 2 semanas cuando mucho. La tasa de complicaciones, que es muchísimo menor. No hay una herida quirúrgica, el riesgo de sangrado evidentemente no existe en la embolización de las arterias uterinas. En cuanto a costos es muy similar y la gran ventaja que tiene la embolización es que puede repetirse. Esta embolización se puede hacer las veces que sea necesario y no así la miomectomía. Ahora, existen complicaciones relacionadas a la técnica. Es muy importante que quien haga la embolización esté habituado a hacerla, a los materiales también y inherentes a la paciente. Esto se evita con un mayor conocimiento, con una mayor preparación y con una actualización continua. Aquí el médico radiólogo intervencionista ya no es un interconsultante, ya el médico radiólogo intervencionista es el médico tratante y debe de explicarle a la paciente e intervenir con ella como médico tratante y explicarle todas las complicaciones que pueda tener, pero también todos estos beneficios. Entonces, esto es como el mensaje que quisiera yo dejarles. El radiólogo intervencionista ya dejó de ser aquel, como decía mi maestro, aquel médico que estaba a las sombras, que estaba en lo oscurito, para hacerse ya parte del equipo médico multidisciplinario que nos puede dar respuestas y soluciones a patología tan común como es la miomatosis uterina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Guerrero. Realmente una pues excelente presentación, sobre todo desde el punto de vista que típicamente presentamos cómo se hace y todo perfecto y sin complicaciones y todo lo demás. Y la verdad de las cosas es que creo que los que estamos aquí en el grupo de radiólogos intervencionistas sabemos que generalmente incluso cuando llegan con nosotros pacientes referidos, no digo para esta patología, sino patología de la vía biliar, patología de lo que embolización de otro tipo, es generalmente dicen, no, pues es que el doctor me mandó con nosotros porque dice que nada más me va a hacer esto y que es muy simple y que es muy, que no pasa nada, que no hay complicaciones, porque es nada más un piquetito aquí en el hígado para que, entonces, la verdad de las cosas es de que afortunadamente la mayoría de las veces no existen, pero sí debemos de estar muy conscientes de eso y de transmitirlo y que los pacientes y los médicos que nos refieren también lo sepan. Y como decía la doctora Guerrero, una de las cosas importantes en el manejo de estas pacientes durante y posterior al procedimiento, pues es la anestesia o la analgesia. Es un procedimiento que cada uno de nosotros tenemos a lo mejor una manera de hacerlo. La doctora decía con anestesia general, yo prefiero utilizar la raquia y que la paciente después salga con su catéter y ella sola se va manipulando, en fin, ajustando la dosis, como después de una cesárea o cosa por el estilo. Pero existen otras alternativas y aquí es donde el doctor Aulo Cobos pues quiere platicar con nosotros sobre esa parte en donde muchas veces nosotros como intervencionistas pues nos recargamos en la parte de anestesia y no nos metemos en eso, pero cada vez más estamos participando en el manejo del dolor. Una es, la gran mayoría de las veces tiene que ver con la parte de oncología, quizá un poco más ahora también en la parte del lumbar y algunas otras áreas en músculo esquelético, pero aquí creo que está siendo muy interesante la posibilidad de que nosotros incluso también manejemos la parte del bloqueo justamente del plexo hipogástrico y para eso el doctor Aulo nos va a platicar. ¿Ok? Les pido, yo aquí tengo en el chat aquí, si quieren empezar a hacer sus preguntas de alguna manera para irlas organizando. Y por favor, doctor Cobos, adelante. Hola, buenas noches, una disculpa. Muchísimas gracias y vamos a tratar de hacerlo rápido la presentación. El plexo hipogástrico superior es aquel que recibe las terminaciones dolorosas y se encuentra en la porción anterior de L5 y S1. Pueden ustedes observar las fibras que reciben y la situación donde se encuentra.
Este es un esquema anatómico que es el más exacto para poder observarlo. Vean ustedes el tamaño de los cordones de los nervios. Esta es la ilíaca izquierda, esta es la vena ilíaca derecha. Aquí está el útero, la vejiga, el uréter, la vena ovárica. Vean ustedes el tamaño verdadero de lo que es el plexo hipogástrico superior y todas las terminaciones que van a dar el dolor o transmitir el dolor. La primera persona en poder comentar y difundir esta técnica a nivel mundial fue un mexicano, el doctor Plancarte Sánchez, Ricardo. Él en el INCAN hizo esta técnica hace 31 años, hizo la primera publicación en 1990 junto con un grupo en pacientes oncológicos. Y la técnica de él era el acceso posterior guiado por fluoroscopía al plexo hipogástrico superior, donde aplicaba, hacía una neurolisis y le iba bastante bien a los pacientes. La siguiente publicación fue 5 años después, donde hacen manejo para la endometriosis, y esta la hacen con guía tomográfica, donde en accesos posteriores y anterior. Y este es el acceso anterior. El acceso anterior, pueden ustedes ver cómo se tienen que atravesar a veces asas de intestino delgado y cómo el medio de contraste te dice exactamente dónde se encuentra. Hace 17 años, el doctor Razuli en Canadá hace la primera aportación con respecto al manejo del dolor, haciendo el bloqueo del plexo hipogástrico superior. Vean ustedes cómo atraviesa las arterias ilíacas, cómo hace el marcaje para poder evitar puncionarlas y mete una aguja delgada. Todos los artículos hablan de agujas de 22G para hacer el acceso, y todos los artículos hablan guiado por fluoroscopía. Utiliza y hace 2 grupos de pacientes donde utiliza morfina, y el que mejor le va es aquel que utiliza mayor cantidad de morfina con respecto al dolor. El siguiente artículo fue hace 2 años, de importancia fue hace 2 años, donde hacen 39 pacientes y donde ya hacen el acceso radial y el egreso es 2 horas posterior a hacer la embolización con excelente manejo del dolor. Esta es una imagen donde ustedes pueden observar este gran mioma con hidronefrosis secundaria a la compresión que presentaba. Vean ustedes cómo se dobla esta agujita 22G al atravesar el útero miomatoso, y donde tuvieron fallas en pacientes obesas, miomas muy grandes, o que a la prueba de ropivacaína presentaban bradicardia. Y es importante decir que el anestésico que se utiliza puede ser neurotóxico, y hay un artículo donde una paciente presentó convulsiones, por eso siempre se debe de hacer con la técnica que vamos a describir más adelante. Y hace también 2 años se hace la primera publicación donde se le anexa a triamcinolona, que es un corticoides y que produce una analgesia de 33.8 horas, siendo excelente la analgesia, recordando que el pico del dolor es en las primeras 24 horas, donde debemos tener mucho cuidado para evitar esta sintomatología de los pacientes. Existen 2 artículos del 2016 donde los canadienses en cadáveres hacen bloqueo guiado por ultrasonido y les va bien haciendo el bloqueo, pero es el año pasado en un grupo egipcio donde hacen neurolisis guiados por ultrasonido y por supuesto corroborando a través de fluoroscopía la adecuada situación del medio de contraste. Aparte, el uso de la gabapentina, que vamos a platicar sobre esto en histerectomías, y el uso de dexametasona junto con la embolización se han comprobado que tienen utilidad. Si revisamos los artículos, vemos que existen una gran cantidad de sobreembolización de miomas, y existe un boom actual sobre el bloqueo del plexo hipogástrico superior. Cuando leí yo la técnica a nivel de los artículos, esta paciente, que es del año antepasado, veo, y ustedes analicen, cómo podemos ver anatómicamente, sonográficamente, dónde hacer la punción. Yo dije, bueno, pues que hacemos biopsias y tenemos exactamente y sabemos cómo guiarlas. Entonces, yo creo que lo podría hacer por ultrasonido porque se me hace más fácil guiar la punción si lo puedo ver el muro anterior de L5.
y después fluoroscópicamente, y así fue como se nos ocurrió esto. Hicimos una serie de casos, que es el que les presentamos, del 3 de julio del 2020 al 17 de diciembre del año pasado. Vimos un total de 17 pacientes entre 19 y 53 años, con una media de 36.5, y de las cuales 9 presentaban solo miomas múltiples y 8 presentaban un mioma único. Se le pidieron los preoperatorios, y un servidor utiliza el siguiente protocolo: gabapentina 300 miligramos 24 horas previas, 12 horas antes, para disminuir el dolor durante el procedimiento. También, antes de ingresar al procedimiento, 30 minutos antes, ketorolaco 60 miligramos, omeprazol 40, ceftriaxona. Siempre utilizo antibióticos profilácticos y posteriores, ondansetron y dexametasona 8 miligramos también. Y bueno, siempre existe una sedación de la paciente por un anestesiólogo y monitorización del mismo, porque en algunas ocasiones han existido algunas crisis hipertensivas, sobre todo en pacientes reactivos. Yo siempre utilizo, bueno, antes también llegué a utilizar partículas partículas de polivinil alcohol o esferas, pero son caras. Aparte, las partículas aumentan el dolor, en mi opinión muy personal. Y yo utilizo la pasta de Georán, que nos enseñó el maestro Ramos Méndez, donde el Gelfan, el medio de contraste. Yo utilizo un aminoglucósido, sobre todo en los miomas grandes, y también utilizo gilocaína dentro de la mezcla. Utilizo un vial de 20 mililitros, y con un vial de 20 mililitros me alcanza para ambas arterias uterinas. Solamente en una ocasión utilizamos 2 viales, que era un mioma de grandes elementos. Utilizamos el arco en C, y en 15 pacientes se logró hacer la embolización de los 2 lados, y en 2 pacientes solamente un solo lado. Y esperamos a que se obstruya de forma adecuada el Gelfan, y es el arco donde trabajamos. El 98% lo hicimos en forma privada, en la institución, en el hospital donde trabajamos, y solamente una paciente fue en forma institucional. Esta es la serie de pacientes, y paciente que pusimos en rojo, aquí son 18, les platico que fueron 17. Esta paciente no le hicimos el bloqueo porque solamente logré embolizar un solo lado. Me fue imposible cateterizar el otro lado, y no le embolizamos, pero desgraciadamente vean ustedes el dolor de esta paciente. Ahorita vamos a hablar de la escala del dolor, que fue bastante significativo. Al terminar de la embolización se dejó un catéter intravascular, que la punta tenía que atravesar al otro lado para hacer el marcaje adecuado donde estaba la bifurcación de la aorta. Este mioma de grandes elementos, paciente posembolizada con su sonda de Foley, el rastreo sonográfico para ver el sitio adecuado. Vean ustedes, este es el útero, vean el material embolizante, que es ecogénico por el gas, la aguja atravesando el útero. Este es el procedimiento. Normalmente, los artículos hablan de agujas de 22G. Yo, la mayoría de las veces, utilizo agujas 16G, que es de muchísimo mayor grosor, y no hemos encontrado ningún artículo que habla al respecto. Hablan de 20 a 22 Gauss, pero a veces cuando hay que atravesar el útero es muy, muy duro atravesarlo, sobre todo los miomas fibrosos, y esto lo empezamos en tiempos de COVID, por eso, cómo estábamos ahí cubiertos. Ustedes vean cómo la aguja va avanzando, vean el material ecogénico, y llegamos hasta el muro anterior de L5, y cuando no atravesamos el útero es cuando utilizamos la aguja delgadita, que hay que atravesar asas de intestino y tener la seguridad de que vamos a ser menos traumáticos. Utilizamos 20 mililitros de rupivacaína más 2 mililitros de dexametasona y 7 mililitros de medio de contraste. Es solamente una vez. La segunda paciente que realizamos, hicimos una discografía en forma indeseable. Fue el único evento adverso que hemos tenido, que no ocasionó ninguna molestia. Vemos la difusión del medio de contraste. Utilizamos la EVA, que es la escala visual analógica del dolor, para medir el grado que nos refería la paciente inmediatamente y 14 horas después. Antes de su ingreso, 14 horas después, hemos dado de alta a los pacientes y calificamos mínimo de 0,4, de 5 a 7 moderado y de 8 a 10 severo. Todos los pacientes los manejamos con 500 mililitros más una ámpula de tramador
más ketorolaco 30 miligramos, el antibiótico ceftriaxona y la gabapentina 300 miligramos vía oral cada 12 horas. La sonda de Foley se retiró previo a su egreso y se egresaron los pacientes con ketorolaco, continúan con gabapentina, paracetamol, tramadol para el dolor y se hacen controles a los 3 y a los 6 meses. Esta es la escala analógica del dolor que le presentamos a los pacientes, que es la que tenemos nosotros, que le damos a la paciente para que nos diga cómo es. Es antes y después de la embolización, del bloqueo del plexo hipogástrico superior. Vean ustedes aquí cómo va distendiendo en esta proyección lateral y en esta otro paciente, como cuando retiramos en la proyección anterior. No siempre la difusión es muy característica y muy diversa en los pacientes. Esta es una paciente que nos hablaron que llevaba 3 meses por una hemorragia transvaginal y no en una institución, que es la única que fuimos a realizar, que hemos realizado fuera de aquí, de la clínica. Y vean ustedes el gran mioma, tenía un mioma calcificado del lado izquierdo, un útero muy grande, y la embolización del lado derecho, y hicimos el bloqueo donde fue adecuado. Esta es la única paciente que también se fue a histerectomía, donde tuvo una hemorragia de menos de 500 mililitros de todo el procedimiento, que les dio mucha seguridad a los ginecólogos para poder retirarlos. Esta es otra paciente que presentamos que llevaba 3 miomectomías y 2 intentos de histerectomía, ya que la paciente presentaba una hemorragia transvaginal crónica que la mantenía con anemia y aparte del dolor. Esta es la resonancia magnética que presentaba la paciente, donde vean ustedes la gran cantidad de miomas que tenía la paciente. Y bueno, la embolización de ambas arterias uterinas y el bloqueo que se le realizó a este paciente. Vean la difusión que presenta. Este es otro caso de una paciente de un mioma submucoso con una hemorragia transvaginal con una anemia de 6. El Doppler que realizamos de esta paciente. Y bueno, la paciente venía con tomografía y la característica, vean este mioma submucoso, y aparte tenía endometriosis la paciente. Y el quiste que comenta la doctora que son bastante frecuentes en estos pacientes. Hicimos la embolización, principalmente era la arteria uterina izquierda la que tenía el flujo en esta paciente. Y aquí va atravesando la aguja, vean el mioma, va atravesando hasta el muro anterior de L5 y la difusión del medio de contraste junto con la rupivacaína y la dexametasona. Esta paciente abortó el mioma, lo expulsó y al expulsarlo, de estar el mioma, al siguiente control, vean, prácticamente ya nada, como dice la doctora, prácticamente es curativo, pero esta paciente sí tuvo leucocitosis, y fue necesario apoyarla por el ginecólogo. Los resultados de la guía geográfica fue útil en 14 pacientes. En 3 pacientes, el 17% no fue posible, ya que el gas nos impedía poder observar en forma adecuada la aguja, y ahí fue que utilizamos solamente guía fluoroscópica para realizar esto. La evolución durante las 14 horas post-embolización fue adecuada, ya que la analgesia en los pacientes no refirieron dolor intenso. Con la calificación que nos dieron de 0 a 4 mínimo, fueron 12 pacientes, el 70.6. Moderado, 5 pacientes que fue el 29, y severo de 8 a 10, ninguno. En caso del dolor posterior al egreso, aquí hemos tenido pacientes, una paciente, la última paciente que vimos en diciembre, estaba post bloqueo 0, 14 horas 0, y le dije, señora, va a tener usted un golpe de dolor. Cuando usted llega a su casa va a tener el dolor, y no, me siento bien, se egresó, se le quitó su sonda, se fue a su casa, y 3, 4 horas después, yo le llamo el síndrome de la calabaza de la Cenicienta, porque, pum, se presenta el dolor en forma intensa, con náuseas, vómitos, el dolor que les expreso, que les comento, y la paciente fue necesario darle un rescate con ketorolaco sublingual y tramadol. Se le quitó 12 horas después, y bueno, esa es la paciente que les platico de ese síndrome de Cenicienta, que yo le llamo, pues después de que se quita el dolor, se llega a presentar un dolor intenso, súbito, y depende mucho del umbral del dolor de cada paciente. Fue excelente la respuesta analgésica, también de considerar que la gabapentina y la dexametasona, tanto sistémica como
dentro del bloqueo mejoran o aumentan la analgesia. Y solamente tuvimos una discografía que fue inocua, y anteriormente yo siempre utilizaba el bloqueo con el Hompong, y a veces lo dejaba yo hasta por 3 días, el Hompong. Se retiraba posteriormente, porque era lo que manejábamos para el dolor, ¿sí? En conclusión, la guía sonográfica para dirigir la punción desde la piel hasta el borde anterior del E5 fue útil en el 82.3% de nuestros pacientes, y ayuda a realizar el procedimiento con mayor rapidez y disminuir la radiación que recibimos en las manos del operador al paciente. La analgesia se obtiene con diferentes maneras y fue útil en el 100% de nuestros pacientes, y la anexar dexametasona y gabapentina fue adecuada. Muchísimas gracias. Invitar a todos para el Congreso en Guadalajara, 26, 27, 28, y espero que el COVID ya no los permita. Yo creo que esta es la última ola. Muy interesante. Bien, tengo algunas preguntas. La primera va para la doctora, bueno, las primeras dos para la doctora Rivas. Y me dice, el doctor Roberto Peñalosa me dice: hola, buenas noches. Después de una embolización de miomas, ¿se puede pensar en tener un embarazo? Pues es que lo que pasa es que es bien discutido. Sí hay series, como les mencioné, que reportan embarazos después de una embolización, pero no tenemos como la data científica que podamos asegurarle. Yo en mis casos sí he tenido un par de pacientes que han logrado un embarazo, y pues todavía estoy recolectando datos locales, que es lo más importante. He evaluado muchos estudios que comparan y evalúan la fertilidad, pero algo bien claro es que éticamente tampoco se ha permitido como hacer estudios y decir: estas pacientes las vamos a embolizar y estas no, cuáles van a llegar a una fertilidad, cuáles no. Esos han sido como todos los contratiempos que se han encontrado los estudios científicos. Entonces, realmente la serie que presenté es la más grande, y no hay suficiente peso científico como para decir si embolizo, la probabilidad que salga embarazada es alta, porque recordemos que también muchos de estos pacientes ya tienen problemas de fertilidad. Entonces, no sabemos si es por algo hormonal o es por algo que la paciente no pueda. Entonces, sí pueden haber embarazos. No sé si la doctora Guerrero, que tiene mucha más experiencia que yo, no sé cuántos embarazos se hayan logrado después de eso, pero algunos estudios lo reportan, pero no hay una data suficiente científica. Así es. Lupita, ¿quieres agregar algo? Sí, Memo, gracias. Bueno, es que efectivamente, como bien menciona la doctora Rivas, esto más bien lo consideramos como algo anecdótico. Primero, es muy importante considerar que no todas las pacientes que son sometidas a embolización de arterias uterinas para el control de los síntomas provocados por la miomatosis uterina desean el embarazo. Lo que desean es preservar el útero, y sí tenemos que ser muy claros con nuestras pacientes de esto. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que puede no ser la única causa de infertilidad. Pueden haber múltiples causas de infertilidad que se asocian con la miomatosis uterina. Entonces, nosotros en la serie de pacientes que llevamos embolizadas, que ya llevamos más de 300, hemos tenido, en aquellas que han deseado embarazarse, han obtenido el embarazo. Ya, de hecho, por ahí conocemos pues adolescentes que han sido concebidos después de la embolización. Sin embargo, no todas las mujeres buscan el embarazo. Entonces, creo que sí habría que hacer, y ahorita justamente estaba mandándole un mensaje a la doctora Enríquez, que ahora nos vamos a tener que poner a juntar a nuestras pacientes que se han embarazado para poder hacer un reporte sobre esto. Ahora, lo que yo les digo a mis pacientes siempre, es más fácil embarazarse con útero que sin él. Entonces, esto, bueno, hay que tomarlo en cuenta, porque si es una mujer de menos de 30 años, de menos de 35 años o de menos de 40 años, que puede tener o no más causas de infertilidad, pero que la embolización les favorece para preservar el útero y poder preservar la fertilidad, pues bueno, habrá que considerarlo. Pero no es una condición sine qua non, porque no todas las pacientes buscan la embolización para poder embarazarse. Así es. Sí, muchas gracias, Lupita. Sí, definitivamente yo creo que ese es el contexto, es que no es el tratamiento para la esterilidad.
¿ok? O sea, desde que se describió y las cosas, como decía la doctora Rivas, ha sido una situación en que, bueno, en estas pacientes finalmente se pudieron embarazar, o sea, pero prácticamente se describió como decir, para argumentar en lo que era en contra, ¿no? Era porque, como dijo ella, en un principio se pensó que la hipoxia o la hipovascularidad, la isquemia o lo que fuéramos a producir, iba a producir esterilidad, ¿sí? Por nosotros, y entonces se argumentó en contra de eso. Muy bien. Para la doctora Rivas también, el doctor Mainero dice, de todo lo que se mencionó, ¿cuáles serían los principales criterios para realizar el procedimiento? El número de miomas, los sangrados, la anemia, la edad de la paciente. ¿Cuáles podrían ser, así como él está preguntando como la escala, ¿qué sería primero? ¿Qué es más importante? ¿O qué me motivaría a mí a orientar más a una paciente o a tomar la decisión? ¿Que tenga 20 años o que tenga 7 miomas? ¿Que tenga 40 años o que tenga 3? ¿Que midan 5 centímetros o 4 de 2? O sea, en fin. Sí, muchas gracias. Saludos, doctor Mainero. Sí, el sangrado y la anemia son como a la cabeza, porque hay muchas mujeres que tienen fibromas y no les dan mayor síntoma, que pueden vivir con un aumento de frecuencia urinaria, que no les molesta mucho, que pueden causar estreñimiento con su crecimiento posterior. Sin embargo, el sangrado y la anemia es la causa principal y es por lo que la paciente consulta, por la que busca tratamiento. Y luego pues sería el dolor, o sea, son como las causas que van a la cabeza, independientemente de la edad, porque muchas veces la edad es bien raro encontrar fibromas en pacientes menores de 30 años. Entonces sí, las dos a la cabeza van sangrado y anemia. Muy bien, sí, definitivamente. Hay un mensaje que me mandó, que está en el chat del doctor Ernesto Galvez. Dice, buenas noches, gracias a los ponentes por estas pláticas tan informativas y bien explicadas. En cuanto al dolor posembolización de arterias uterinas y su indicación, la pregunta es, ¿el objetivo principal es disminuir el uso de opioides postprocedimiento o debe considerarse en las pacientes ya conocidas con un umbral del dolor bajo? En la literatura también se habla de disminuir significativamente la estancia intrahospitalaria con alta el mismo día. ¿Cuál es la experiencia del doctor Cobos en este aspecto al agregar corticoides y la necesidad de reingresar a la paciente? De antemano, muchas gracias. No reingresamos a la paciente. Hace tiempo una vez una paciente, bueno, de todas las pacientes que hemos embolizado, solamente 2 se han quedado 48 horas, pero por un umbral del dolor extremadamente bajo. Los corticoides mejoran, por ejemplo, la dexametasona es analgésico y es antiemético, sistémico, y a nivel, junto con el bloqueo del plexo hipogástrico superior, va a prolongar la vida del bloqueo. La triamcinolona no la hemos conseguido, pero dura 33 horas y exactamente abarca todo el pico del dolor, que es lo ideal. Yo les decía del síndrome de la calabaza de Cenicienta porque todo es hermoso, todo es un cuento de hadas, porque a veces las pacientes tienen antes del bloqueo ya 7. ¿Por qué? Porque la anestesióloga utiliza fentanil, etc., pero están conscientes, están despiertas las pacientes. Y antes de hacer el bloqueo, varias ya tienen 7, inmediatamente ponemos el bloqueo y ¡pum!, se van a 0 o a 2. ¿Y cómo se siente? Pues no tengo ninguna molestia. Y el chiste es mantenerlas así. Yo estoy pensando en la evolución de este protocolo que estamos haciendo, no es esperar a que tenga dolor, es empezar a dar antes de las 14 horas, empezar a dar tramadol 100 miligramos. Es saber que el tramadol produce estreñimiento, náuseas, hipotensión, pero hay que decirle a la paciente para que no se vaya a asustar, porque a veces también puede producir náuseas y vómito. Es muy parecido a la morfina. Ahora, con respecto a la morfina, yo tengo un antecedente de un anestesiólogo que una vez le puso morfina a una paciente y se puso a vomitar tan severamente que yo dije, jamás lo vuelvo a usar. Fue horrible la paciente cómo estaba vomitando. Bueno, no sé si no había manejado bien sus antieméticos, pero desde entonces a mí ya me dio miedo la morfina.
Segundo, no tengo acceso yo ni recetario para darle tabletas de morfina que existen. No tengo recetario y la verdad siempre existe un temor porque no sé si ustedes han visto a Michael Jackson, a varios artistas que han utilizado fentanilo, propofol, etcétera, etcétera, y les llega a gustar los narcóticos. Entonces, el tramadol es totalmente, no produce ninguna adicción y lo pueden comprar muy fácil. No sé si se contestó la respuesta. Yo creo que sí, muchas gracias, Pablo, de verdad. Hay más preguntas. Una de ellas tiene que ver, yo creo que también para la doctora Rivas y la doctora Guerrero, y tiene que ver con lo que estábamos platicando. Dice el doctor Roberto Peñalosa otra vez, dice, ¿cuánto tiempo después se puede pensar en planear un embarazo? Yo creo que esa es una pregunta interesante, a lo mejor desde el punto de vista, es decir, bueno, me va a hacer esto y ¿cuánto me puedo esperar? O sea, ¿qué tanto hay inflamación del útero? El útero se puede, o sea, ¿qué tanto tiempo después? No necesariamente porque quieras embarazarte, pero estoy extendiendo un poco la pregunta, es ¿cuánto tiempo después puedo empezar a tener relaciones y podría estar embarazada? Pues la verdad que hay experiencia en cuanto a en cuánto tiempo esperamos a que comience a disminuirse el tamaño del fibroma, ¿no? Entonces, se espera que por lo menos a los 3 meses ya podamos ver cierta disminución, hasta un año luego de haberlo embolizado. Entonces, si por alguna razón, por la localización del mioma, por ejemplo, estaba haciendo algún tipo de compresión a nivel del endometrio, estaba parte submucosa y parte, y si esa compresión, o sea, se ha liberado, y eso era la causa que las pacientes estuvieran, por ejemplo, que su antecedente fuera que eso le estuviera ocasionando una pérdida, se espera que obviamente cuando disminuya el tamaño, pues puede intentar fertilidad a la paciente. No he leído realmente como una directriz, sí sé que no, obviamente hay isquemia y obviamente, pero eso es local a nivel del fibroma, hay ciertos cambios inflamatorios y que empieza a ser una regresión semanas después de la embolización. Por eso es que también nosotros los controles post-embolización, dependiendo del centro, se pueden hacer a los 3, a los 6 meses y al año. Lupita, ¿quieres comentar algo? Doctor Enríquez, creo que quiere decir algo. Perdóname, no te vi, Rocío. Sí. Adelante, Rocío, por favor. Bueno, si hablamos también sobre, pues, sobre los receptores, tendría que ser después del año. Aunque el mioma pues está isquémico, recuerden que de todos modos, si tiene un embarazo temprano, pues los receptores pueden fomentar a que crezcan nuevamente. Entonces, después del año es la indicación, y sí hay algunos artículos que han comentado precisamente esto. No nada más porque la isquemia vaya a hacer un aborto, sino que tiene que ver más bien justo con esto, evitar el crecimiento y que la paciente sepa que se tiene que esperar porque si no va a tener un aumento del mioma y no va a servir de nada la embolización. Lupita. Justamente iba a comentar eso que dice la doctora Enríquez. Nosotros consideramos que un año es el tiempo mínimo que debe de tardar en embarazarse, y justamente es por eso. Si una paciente se embaraza a los 3 meses posterior a la embolización, la gonadotrofina coriónica que se produce en el primer trimestre del embarazo puede ser responsable de un crecimiento exagerado de los miomas. Y lo hemos visto en algunos casos en que las pacientes no nos hicieron caso, se embarazaron antes de los 3 meses y el crecimiento de los miomas fue exorbitante. Entonces aquí seguimos el criterio de que hacemos una resonancia a los 3 meses para valorar la isquemia y una nueva resonancia al año. Si al año vemos que existe una disminución del tamaño de los miomas, una isquemia completa, una disminución del tamaño uterino, entonces consideramos que ya es conveniente sugerirle el embarazo, siempre y cuando la paciente es lo que quiera. Desea. Pero sí, nosotros tratamos de que sea mínimo un año. Hay algunas pacientes con miomas muy grandes que les sugerimos hasta 18 meses. Y lo que hacemos es pedimos una resonancia a los 3 meses, una al año y una a los 18 meses para valorar la disminución del tamaño uterino. También hay que recordar una cosa que es muy importante. El parto, las contracciones y el trabajo de parto inician cuando el tamaño uterino llega a cierto límite.
Entonces, si eran miomas muy grandes y el tamaño uterino no disminuyó considerablemente, debemos de pensar en que va a haber un parto pretérmino. Entonces, por eso es bien importante también considerar no nada más el tiempo de embolización con respecto a la cuestión hormonal, sino también con respecto al tamaño uterino. Muy interesante, claro que sí. Es un factor muy importante esa parte, no nada más de conseguir embarazarte, sino en qué condiciones va a estar ese embarazo, ¿verdad? Yo creo que es muy importante. De la doctora Maylin Ruiz, hay una pregunta, dice, buenas noches, además de la ceftriaxona, ¿algún otro antibiótico han utilizado en forma profiláctica? Yo un aminoglucósido, si el paciente es alérgico, no. Sí, Okay. preguntar si es alérgico, le pongo o Clinda o qué es normalmente lo que utilizo. Y también cuando previamente valoro al paciente y veo que va a ser un abordaje donde es por fuera del útero, le doy 3 días antes clindamicina vía oral para tratar de esterilizar y evitar lo más posible alguna fístula, algún absceso o algo. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más de las doctoras? ¿Algún otro antibiótico que hayan utilizado? Yo quisiera comentar una cosa que es importante y lo mencioné durante la ponencia. Es muy importante los estudios preoperatorios. Siempre deben de indicarse un cultivo de orina y un cultivo de secreciones vaginales. Si estos son positivos, hay que dar el antibiótico previo al procedimiento de Completo. inmunización. Nosotros siempre utilizamos un antibiótico profiláctico durante el procedimiento y generalmente usamos ceftriaxona o también cefuroxima. Claro que si existen datos de alergia, pues bueno, también utilizaremos una alternativa, pero es muy importante utilizar el antibiótico dirigido a la bacteria que pudiera estar causando el problema. Entonces, por eso es tan importante los cultivos preoperatorios. Sí, totalmente de acuerdo. Muy, muy buena indicación. Hay una pregunta interesante del doctor Arturo García. Dice, muy buenas noches. Y se me hace así, dice, en los estudios que he observado sobre embolización, no he visto alguna escala en la que cuantifiquen la disminución del sangrado estadísticamente hablando. Solo he visto con el dolor, o sea, como presentó Aulo, ¿no? O sea, una escala, siendo el principal método, pues, conocer esa parte de la analógica. Pero les pregunto si usted, yo no lo sé, si ustedes saben de alguna escala que pudiéramos decir cuánto disminuyó el sangrado. Digo, no sé si los ginecólogos la tengan o exista estrictamente, a lo mejor no nada más para aplicarlo en los miomas, sino para algún otro tipo de tratamiento de metrorragias, cosas por el estilo, pero yo desconozco si eso, y la verdad es de que ciertamente, o sea, siempre describen que hay una disminución del sangrado, pero no creo que haya grados de disminución. No sé si alguien tenga conocimiento. Fíjese que yo estuve leyendo un registro que se llama el Fibroid, que fue un registro prácticamente para evaluar la calidad de vida de las mujeres después de la embolización. Y no, por lo menos en el registro Fibroid, no, o sea, solo lo ponen como disminuyó, mejoró en tanto porcentaje de las pacientes, pero no explican, porque eso era un cuestionario realmente. Entonces, creo que pues valdría la pena, no sé si algún ginecólogo nos podría decir, o sea, creo que las mujeres podemos saber, obviamente, creo que en la cantidad de días, la cantidad del sangrado, porque normalmente las pacientes cuando son sangrados anormales, obviamente la cantidad de sus días de menstruación aumentan, ¿no? Entonces, uno sabe cuándo es normal o cuándo ha aumentado o cuándo disminuye, o sea, es bien subjetiva, yo lo sé, pero no sé pues, si por la cantidad, creo que sí se mide también en base a la cantidad de toallas que femeninas usas. que se usa y sí, obviamente sí disminuye, pero que yo leí el registro Fibroid y no leí mucho, pero sí he visto en algunas descripciones que sí ocupan la cantidad de toallas. Incluso hay unos en donde, bueno, recordando esa parte de ginecología, donde las pesan para que sea un poco más objetivo, ¿no? O sea, en un momento determinado decirle, bueno, cuánto pesa la toalla y cuánto pesa además, asumiendo que eso es sangre. Pero sí, ciertamente no es un factor que esté así como descrito típicamente, ¿no?
El doctor Ernesto Gálvez comenta que, bueno, tal vez sería muy interesante en un momento determinado ver, además de preguntarle a la paciente cómo o sea, en estas pacientes, ya que, por ejemplo, ahorita que Lupita y Rocío van a trabajar a lo mejor en esto, a lo mejor hacer una llamada, un seguimiento, yo sé que sería retrospectivo, evidentemente, pero cómo se sintieron las pacientes durante su embarazo, si realmente, por ejemplo, de esas que tuviste, de esos adolescentes que andan caminando, fue de 9 meses, fueron de 7 meses, fueron 7 mesinos. Si alguna de ellas tiene algún Doppler, pregunta aquí si tiene de las arterias uterinas, yo creo que serían cosas interesantes para estudiar y para evaluar en un futuro. La doctora Karina Núñez, perdón. No, es que justamente yo creo que Rocío quería hablar de lo mismo que yo. Tenemos un protocolo del doctor Daniel Izquierdo en donde hicimos una evaluación de las arterias uterinas con Doppler 15 días y 3 meses después de la embolización uterina. Y en la mayoría de ellas encontramos repermeabilización de las arterias uterinas, no así de los miomas. No lo hemos hecho durante el embarazo, pero sí lo hemos hecho después de la embolización. Supongo que de eso querías hablar, ¿verdad, Rocío? Y justamente lo que hicimos fue ver a las pacientes la embolización y tomamos en todas las pacientes justamente en la región antes de la parte ascendente de la arteria uterina, el Doppler, y les hicimos seguimiento y vimos en qué momento había repermeabilización de ese segmento ya de la arteria uterina, y posteriormente veíamos en cuánto tiempo volvían a abrir pues el tejido, la circulación del útero, y encontramos que al mes ya había circulación normal, y esto era suficiente para hacer la isquemia del mioma justamente. Sí. No lo publicamos, la verdad es que creo que es súper interesante porque nadie ha publicado sobre eso. Valdría mucho la pena. Sí, pero sí tenemos a las pacientes ya registradas, y también había una variante ahí en el tipo de material que se ocupaba, ¿no? La mayoría de las que teníamos más estandarizadas era con gel foam, y nos faltaba bien un número más grande para las pacientes con partículas o con esferas. Sí, es que todavía no llegábamos al número suficiente de pacientes como para que fuera estadísticamente significativo, por eso no lo hemos publicado, pero es uno de los pendientes. No, tenemos ahí varias publicaciones. No, pues me imagino, con ese volumen, con el volumen de trabajo y el otro volumen de trabajo es lo que se complica en las dos. Así La doctora Karina Núñez nos pregunta, ¿alguno de ustedes ha tenido experiencia con embolizar malformaciones arteriovenosas intrauterinas y qué embolizante utilizaron? Bueno, tú dijiste que sí. Sí, es que en el Hospital General de México en el año 2000 iniciamos la clínica de anomalías vasculares. Esta clínica de anomalías vasculares no nada más tratamos anomalías vasculares en cara, sino en todo el cuerpo, y hemos tenido ya experiencia con varias malformaciones arteriovenosas intrauterinas. Aquí evidentemente el material debe de ser de acuerdo al tamaño de la malformación y al tipo de la malformación. En las pacientes que hemos embolizado hemos tenido que utilizar coils predominantemente porque el tamaño de las arterias. Entonces, coils, en algunos casos gel foam. Antes de esto, y aquí va antes de todos estos temas de gratuidad en el sistema de salud federal, teníamos que pedirle a los pacientes que compraran los materiales, y realmente era muy costoso embolizar con coils. Entonces a veces teníamos que utilizar el gel foam porque era lo que teníamos acceso. Gel foam con lipiodol es una muy buena combinación. Ahora afortunadamente ya tenemos acceso a todos los materiales embolizantes y sí podremos utilizar aquellos que estén indicados. Pero básicamente hemos utilizado coils, ¿verdad, Rocío? De coils, y también estos dispositivos de cierre cuando son malformaciones muy grandes, y gel foam. Y terminaron con histerectomía porque en realidad pues estas pacientes no se curan. Finalmente luego se embarazan y es muy, muy alto el riesgo de pues perder la vida, ¿no? Complicación. Entonces, las que tuvimos terminaron también con la histerectomía, ¿no? La embolización prequirúrgica. Así es. Bien, pues nos acercamos, faltan 5 minutos para las 10 y bueno, para respetar el tiempo de todos y lo que los comprometimos. Realmente quiero mencionarles, ustedes lo pueden ver ahí, pero tienen una gran cantidad de felicitaciones, el doctor Enrique Mainero, el doctor Yossi Solórzano, excelentes ponencias, él viene desde El Salvador.
El doctor Eva Alarcón, muchas gracias por la excelente charla. Saludos desde Guatemala. La doctora Flor Alina, muchas gracias. Excelente evento. Con ganas de entrenarme. Muy bien. Roberto Peñalosa, bueno, ya les dije, mucho gusto. De Jorge Herrera también. Felicitaciones a los colegios y a los ponentes por las brillantes conferencias de Enrique Mainero. Gracias por el simposio, Gabriel Jauregui. Excelentes pláticas, Roberto Cabrera. Gracias por la respuesta de las que les dieron a ustedes. Excelente abordaje el tema, gracias, Fernando Gutiérrez. Y en fin, felicitaciones a los ponentes de Francisco Edgardo. Muchas felicidades, Mónica Chapa. Pues bueno, la verdad es de que creo que, como vieron, estamos representados. Hay muchas personas que nos estuvieron en este simposio. Claudia también está. Gracias, de Concepción Mancilla. En fin, siguen llegando más. Entonces, la verdad es de que excelentes presentaciones. Muchas gracias a la doctora Rocío Enríquez, a la doctora Etel Rivas, a la doctora Guadalupe Guerrero, y el doctor Aulo Cobos por sus presentaciones. Creo que se cubrió la idea que teníamos del simposio de abordar en forma integral este problema. Probablemente sea una manera en que abordemos los temas siguientes. Ya estamos pensando en el Comité de Educación del colegio, pues en los siguientes temas, y probablemente utilicemos, si no en todos, en algunos de estos, este mismo abordaje que fuera a partir de simposio y de que exista esta interacción. Entonces, nuevamente, a nombre de la doctora Guadalupe Guerrero, pues ya que está aquí, Lupita, ¿por qué no tú eres la que despides? Normalmente lo hago a nombre tuyo, pero pues ya que tú eres la invitada principal aquí, y también de la doctora Rivas, que es presidente del CIDI, si nos quieren dar y utilizar estos últimos minutos que nos quedan, un mensaje para todos los asistentes. ¿Empiezo yo? Ok. Adelante. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por haber estado presentes. La verdad es que sí, vemos que fue un tema que causó mucha expectativa. A todos nosotros, intervencionistas, nos encanta. Es un tema, la verdad, apasionante, como pudieron ver. La experiencia de todos los colegas del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. Es un tema común y también es un tema común con CIDI. Así que también a través del colegio somos parte de CIDI, lo cual nos da muchísimo gusto, y pues gracias a nombre de todos los miembros del colegio, y gracias por haber estado presentes y gracias por continuar. Y Memo, especialmente gracias a ti, que has llevado maravillosamente bien todos estos simposios, todas estas presentaciones. Y pues ahí por ahí, arriba el Hospital General de México, bueno, pues sí. Sí. Ahorita andamos en 3 cachuchas, ¿no? Pero bueno. Desde Colombia también, excelente, muy bien. Así es. Etel. Muchas gracias, realmente es una invitación. Yo siempre he considerado a México mi segunda casa. Yo me formé en nutrición, entonces realmente tengo muy buenos amigos, casi que hermanos en México, entonces realmente me permitió venir a cambiar la realidad de mi país. Así que invito a todos los residentes y gente que quieran formarse, tienen muchas oportunidades, y también pues de parte de CIDI, junto con el Colegio de Intervencionistas, que es uno de nuestros mayores socios, pues pretendemos llevar la educación a todos los rincones de Latinoamérica. Como puso el doctor Aulo, los esperamos en Guadalajara, esperamos que la pandemia nos deje podernos dar esos abrazos, dejemos un poco la virtualidad, sino así que nos esperamos en Guadalajara. Les agradezco mucho por tomarme en cuenta. Bien, pues muchísimas gracias. Estamos terminando justo a tiempo, ¿sí? A las 10 de la noche. Agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes, su participación. Por favor, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.